Gracias, compañera presidenta, compañeras, compañeros, colegas asambleístas. Entre 1964 y 1992, en nuestra Amazonía se derramaron 71 millones de litros de residuos de petróleo, 64 millones de petróleo bruto y en más de 2 millones de hectáreas de nuestra Amazonía. En 1992 se fue del Ecuador la Texaco Petroleum Company, pero en 1992 también el presidente Maguad les dice que 1992 no es Maguad, 22 es Sixto Durán, perdón. En 1992 Sixto Durán, me equivoqué, perdón, firma un convenio liberándole de cualquier responsabilidad a la Texaco. El Estado ecuatoriano no le puede enjuiciar a la Texaco y asume toda la responsabilidad como Estado. Pero en ese convenio no estaba que no podían levantarle juicios los ciudadanos. Y por esa razón, en 1993, el Frente de Defensa de la Amazonía pone un juicio a la Texaco frente a un desastre ambiental que es mayor que el de la British Petroleum Company en el Golfo de México del 2010. Le pone un juicio en los Estados Unidos y la Texaco se preocupa durante 10 años para que ese juicio no se ventile en los Estados Unidos, y obviamente lo logra, y trae la Texaco, trae el juicio al Ecuador, porque pensó que acá era más fácil comprar jueces, y por eso lo trae, y se ventila aquí el juicio, y pierde, y recibe una sentencia para pagar 9.6 millones de dólares. Y además, en esa sentencia le dicen, señores Texaco, pidan disculpas a los habitantes de la Amazonía, que como decía el asambleísta que me antecedió en la palabra, han sido seriamente afectados hasta la muerte. Y la Texaco dice, no, disculpas tampoco, y tampoco voy a pagar los 9.6 millones. Y decide, acogiendo un instrumento firmado en el 93 y ratificado en el 97, el Tratado Bilateral de Inversiones, presentar el juicio en el Tribunal de La Haya. Pero claro, ese juicio lo presenta al Estado ecuatoriano para desconocer lo que se había hecho en el juicio presentado por los habitantes de la Amazonía por el Frente de Defensa Amazónico. Y los de La Haya deciden acoger esa solicitud y se dicen que son competentes, a pesar de que la Texaco salió del Ecuador en el 92, el TBI se ratificó en el 97, pero ellos deciden que ese instrumento es retroactivo y acogen el juicio. Así es como la Texaco ha actuado. Y ahora un juez, el procurador, de Brasil, dice que este juicio, esta sentencia dictada en el Ecuador, no puede ser homologada, es decir, no puede ser asumida por la justicia brasilera, desconociendo el subprocurador de Brasil la Convención de Eficacia de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita y ratificada tanto por el gobierno de Brasil como por el gobierno del Ecuador en 1992. Esto, compañeras y compañeros, es lo que yo creo que debe decir también en nuestra resolución. Yo propongo hacer algunas modificaciones, compañero Carlos. Propongo que en el considerando 3 se hable que la petrolera
donde dice el veredicto fue a favor de los demandantes, disponiéndose, y ahí propongo introducir el texto, disponiéndose que la petrolera pague la suma de $8.500 millones más el 10% que establece la Ley de Gestión Ambiental. Adicionalmente, la petrolera debía pedir disculpas públicas a las víctimas como medida de reparación moral. En caso que la petrolera no pida disculpas, la petrolera debería pagar el doble del valor de la sentencia, todo para ser empleados en reparación y daños ambientales. Igualmente, en el octavo considerando, sugiero que no se diga los ecuatorianos, los ciudadanos ecuatorianos, creo que dicen, varios ecuatorianos, sino que se diga que los demandantes ecuatorianos que ganaron el litigio en Ecuador. Igualmente, creo que hay que modificar el considerando 10, después de del nombre de Nicolao Dino, decir, emitió su pronunciamiento no vinculante en el cual recomienda al Tribunal Superior de Justicia de Brasil, porque el pronunciamiento del subprocurador de Brasil no es vinculante, es una opinión, y eso es muy importante. Sugiero en la parte resolutiva incluir como segunda resolución el tema de exhortar al Estado brasilero al cumplimiento de la Convención de Eficacia de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, porque mediante esa convención el Estado brasilero tiene la obligación de aceptar la sentencia emitida por el juez ecuatoriano. Lo dice en el artículo 1 y 3 de la Convención de manera absolutamente clara. También sugiero incluir, y aquí va una propuesta, compañera presidenta, compañera Verónica Rodríguez, a usted también, que incorporemos en esta resolución poner en conocimiento del Congreso de la República de Brasil la preocupación que tenemos la Asamblea Nacional por el fallo emitido por el subprocurador de Brasil, y propongo que el Pleno disponga al Grupo Parlamentario de Amistad y Coordinación Recíproca entre Ecuador y Brasil que establezca contacto con sus homólogos de Brasil con el fin de denunciar la actuación del subprocurador de Brasil, Nicolao Dino. Estoy proponiendo eso también. Creo que los grupos de amistad son pertinentes en estos casos. También estoy proponiendo, compañero Carlos, un tema que me parece importante en la resolución tercera, y también estoy proponiendo modificar la resolución tercera, porque no creo que al Pleno de la Asamblea nos signifique mucho que la comisión ocasional que ahora se ha nombrado nos presente un informe. Yo creo que hay que ponerle características a ese informe. Se dice, si hay un informe, se dice en la resolución, en la resolución tercera, se habla que presente un informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea. Yo creo que ese informe tiene que tener varias características. En ese informe, la Comisión de Biodiversidad, en este caso, tiene obligadamente que hacernos un informe en el que nos den los nombres de las personas que presentaron, que firmaron, tanto públicas como privadas, que han servido a las causas de Chevron Corporation antes Texaco. Nos tienen que dar los nombres, compañeros, y cuando encontremos indicios de responsabilidad civil, administrativa, penal, esos indicios, esa denuncia debe ser presentada por la Asamblea Nacional ante la Fiscalía. No necesitamos informes, necesitamos culpables, necesitamos que nos digan quiénes vendieron al país, necesitamos saber quiénes sucumbieron ante los millones de la Chevron. Eso necesitamos. Y esa gente que ha traicionado los más sagrados intereses del país tiene que pagar su culpa, compañeros. Esa es la misión, a mi juicio, de la Comisión.
Sugiero también... Tiene un minuto, asambleísta. Sí, sugiero también que en toda la resolución donde se dice Chevron Texaco, se diga Chevron Corporation antes Texaco. Esta omisión, este cambio de nombre, de solamente decir Chevron Texaco, es la que ha utilizado Chevron de forma artificiosa y maliciosa para desviar varias sentencias. Sugiero poner Chevron Corporation antes Texaco. Muchas gracias. Y cambiar la fecha de la resolución. Ahora estamos en 2 de junio del 2015, por favor.